Le doy la bienvenida a la doctora María del Pilar Hernández. La doctora es médica cirujana de la Universidad del Valle, especialista en medicina interna, en infectología y en gastroenterología. Tiene 14 años de experiencia manejando enfermedades hepáticas y su área de interés incluye el manejo de infecciones virales crónicas en pacientes con VIH y el tratamiento multidisciplinario del carcinoma hepatocelular. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Esperemos a que pongamos la presentación. Gracias. Ok. Mi labor es hablar del enfoque y manejo de la reinfección por hepatitis C. Y ya se ha dicho mucho de lo que yo voy a hablar esta tarde con las primeras dos charlas, pero es importante que vayamos y discutamos lo que para mí es ahora más que una labor de un virólogo o hepatólogo o infectólogo, el trabajo de un salubrista público para promover la erradicación de la hepatitis C. Pues alrededor del 70% de la población, 70 millones de la población en el mundo está infectada con hepatitis C. La infección afecta desproporcionadamente a pacientes que usan drogas intravenosas y en pacientes que tienen sexo con hombres, especialmente aquellos que están coinfectados con HIV. El adquirir una infección por uso de drogas intravenosas o se ha creado como una especie de barrera al tratamiento de la hepatitis C. Entonces, en muchos casos y en muchos lugares se retrasa el tratamiento de la hepatitis C en este tipo específico de pacientes cuando deberíamos hacer lo totalmente opuesto. Y eso obviamente con el plan de llegar a las metas que la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto. Y la razón para eso es porque tenemos unas terapias súper efectivas para erradicar la infección con tasas de cura por encima del 95% en pacientes tan complicados como los pacientes cirróticos o los pacientes con HIV, como ya explicaron. Ya se habló bastante sobre las metas de la Organización Mundial de la Salud. Esto, yo creo que veo mejor sin gafas. Esto es un reporte reciente de cómo estamos en este momento en el mundo cuando estamos buscando alcanzar, eliminar la hepatitis C como una amenaza global para la salud pública. Entonces lo que ustedes ven allí es que alrededor, para el 2015, alrededor de 70 millones de personas estaban infectados, y entre el 2015 y el 2019, que es la época en la que comenzamos a utilizar antivirales directos, se ha alcanzado curar un grupo muy pequeño, alrededor de 8 millones de personas, pero tenemos una reinfección o unas nuevas infecciones de 7.3 millones de personas y se han muerto por complicaciones de enfermedad hepática alrededor de 5.5 millones de personas. Eso en ese trayecto de 2015 al 2019. Lo que tenemos actualmente hasta el 2020, que es el reporte que viene de allí, es que solamente el 23% de los pacientes conocidos de tener hepatitis C se han diagnosticado y menos del 5% de esos pacientes han recibido tratamiento y se han curado. Entonces todavía tenemos mucho que hacer si queremos alcanzar esas metas propuestas por la Organización Mundial de la Salud. Esto es un artículo publicado en el 2021 que muestra la situación de Latinoamérica en general. Entonces muestra diferentes países, entre ellos Colombia. Lo que vemos es que Cuba, al parecer, le va muy bien en cuanto al diagnóstico de la infección. No veo bien aquí, pero básicamente, como pueden ver, tiene alrededor de 56% de pacientes que se han diagnosticado para el 2019. Obviamente, en cuanto a tratamiento, pues no les ha ido tan bien, pero si miramos a países como Brasil, han hecho un muy buen trabajo, por lo menos un mejor trabajo que otros países en el diagnóstico y en el tratamiento de la hepatitis C.
Entonces, de los países que probablemente puedan alcanzar o estar cercanos a las propuestas de la Organización de la Salud está principalmente Brasil, que puede llegar para el 2038 a alcanzar esas metas propuestas. El problema básico que tenemos específicamente en Estados Unidos es que tenemos una epidemia de uso de opioides sintéticos, el fentanil, todo ese tipo de drogas se vienen usando. Como pueden ver en esa específica curva, desde el 2013-2014 se ha aumentado de manera impresionante, como ven allí, el uso de estas drogas principalmente entre jóvenes menores de 30 años. Entonces, esta es una tabla que muestra, una gráfica que muestra la mortalidad en pacientes por sobredosis de drogas, pero indirectamente nos dice también que asimismo se ven la incidencia de hepatitis C entre ese tipo de pacientes que están inyectando drogas intravenosas y que están usando drogas sintéticas. Cuando hablamos de un plan de erradicación de la hepatitis C, esto es lo que más o menos tenemos que seguir. Primero, diagnosticar al paciente. Y para el diagnóstico del paciente, obviamente conocemos a aquellos con riesgo para tener la infección, pero no podemos olvidar que esta infección es prevalente, que alrededor del 1% de la población en Latinoamérica y en Estados Unidos están infectados, y deberíamos proponer o promover el tamizaje de todos los pacientes mayores de 18 años y de aquellos menores de 18 que tengan riesgos de infección. Esa es la propuesta de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas, la propuesta y la recomendación de la Asociación de Infecciones de los Estados Unidos también. Una vez que el paciente se diagnostica, obviamente tenemos que promover su manejo, que incluye el tratamiento y la reducción y prevención de reinfección y de complicaciones de la hepatitis C. Entonces, los pacientes que usan drogas intravenosas, el manejo con aconsejamiento, referido a psicólogos, a trabajadores sociales para manejar aquellos riesgos que pueden aumentar su posibilidad de reinfectarse o de no recibir tratamiento como tal. Una vez que el paciente se cura, nuestro trabajo continúa. En aquellos pacientes con alto riesgo, los pacientes que usan drogas intravenosas y los pacientes que tienen sexo con hombres, tenemos que seguir un manejo después de eso para reducir el chance de reinfección. Y en aquellos con enfermedad hepática crónica, recordemos que la hepatitis C no es solamente una infección, causa enfermedad hepática crónica, y esos pacientes tienen un riesgo de cirrosis, de compensación por cirrosis y obviamente carcinoma hepatocelular, y eso requiere un seguimiento específico por un hepatólogo. Una vez que el paciente se trata, entonces lo que vamos a ver es que hay varios estadios después del tratamiento por hepatitis C. Está al final del tratamiento, en donde el paciente va a estar avirémico o con carga viral indetectable, después de las 12, 16, 8 semanas del tratamiento. Y después de eso, pues, se chequea la respuesta viral sostenida a las 12 semanas después de completar tratamiento. La reinfección puede ocurrir en cualquier momento después de que se completa el tratamiento antiviral. La reinfección tiende a el relapso o la recurrencia, que es el paciente falló el tratamiento antiviral y la infección volvió, tiende a ocurrir en el 80% de los casos en las primeras 4 semanas después de que el paciente completó tratamiento. Y esa probablemente es la mejor forma de definir si eso es una reinfección o es una recurrencia de la infección previa. Ahora, una recurrencia o un relapso, como ya mencioné, ocurre muy raro después de las 4 semanas de haber terminado tratamiento. ¿Cómo diferenciamos, aparte de esto, del hecho de que la mayoría de los relapsos, de las recurrencias ocurren en las primeras 4 semanas, es el genotipo? Si repetimos el genotipo y el genotipo es distinto, pues obviamente eso indica que es una reinfección y no un relapso o una recurrencia. Pues obviamente otra cosa que podemos hacer es una cosa que no es costo efectiva en lugares donde no tenemos los medios económicos para hacerlo, es hacer secuencia genómica profunda que puede identificar específicamente si esa cepa de la que el paciente se infectó es la original o es una nueva. El tratamiento, la definición del tratamiento requiere que sepamos si es una reinfección o una recurrencia, porque obviamente tendremos que mirar si hay resistencia a los antivirales que el paciente recibió previamente.
Una cosa muy importante con reinfección y comparado con infección inicial. Cuando el paciente se infecta inicialmente, la tasa de resolución espontánea de la infección es alrededor máximo 30%, una gente dice 15-30%, pero en los pacientes que se reinfectan, primero que todo que la carga viral tiende a ser mucho menor que en la infección inicial, y lo otro es que vemos que la tasa de resolución espontánea de la infección es mucho más alta, que puede llegar en algunos casos hasta el 80%. Entonces es mucho más fácil que el paciente que se reinfecta haga resolución espontánea de la infección que aquel que se infecta por primera vez, y es importante tener en cuenta. Ahora, yo sabía mucho esto de los nichos, los pacientes que usan drogas, usted usa drogas con sus amigos, tiene relaciones sexuales con sus amigos, entonces tienden a infectarle con las mismas cepas. Entonces, si me reinfecto con un genotipo 1, después eso no quiere decir que esta sea la misma, que sea una infección previa, pues, sino que compartimos el mismo tipo de cepas, algunas de ellas que contienen RAS o que tienen algún tipo de mutaciones que puede eventualmente limitar el tratamiento antiviral. Este es un estudio que se hizo con pacientes en Ámsterdam. Entonces chequearon, hicieron una secuencia filogenética, lo analizaron, el virus de los pacientes, en este caso eran pacientes que tienen sexo con hombres. Entonces chequearon, hicieron el estudio filogenético y se encontraron que en pacientes antes de recibir terapia antiviral tenían mutaciones que conferían cierta resistencia contra los inhibidores de las proteasas, entre ellos el más importante, pues el M28V. Lo importante es que estos pacientes terminaron recibiendo terapia antiviral con una rata de cura del 95%. Lo que quiere decir es que a pesar de que podemos reinfectarnos o infectarnos con cepas resistentes, todavía tenemos el chance grande de curar la infección. Entonces, todo eso es para decirles que es importante tratar la infección, y es mucho más importante tratar la infección en pacientes con alto riesgo de reinfectarse y de transmitir la infección a otros. Bueno, lo que vieron ahí pues es que el 95% de estas cepas en estos pacientes de alto riesgo pues tenían ese tipo de cepas resistentes. Lo que mencioné, entonces los nichos que se encuentran en pacientes hombres que tienen sexo con hombres, ellos generalmente van a los mismos sitios, los mismos baños donde tienen sexo en grupo, ese tipo de cosas, y lo mismo pasa con los pacientes que usan drogas intravenosas. Entonces, una cosa que se ha propuesto es tratar a los nichos específicamente. Entonces, ahí le dicen, es la estrategia, trate a sus amigos. Entonces, si yo trato a mis amigos, entonces hay menos riesgo de que yo me reinfecte o que yo le transmita la infección a mis amigos también. Esa es la estrategia que llevamos y que tratamos de manejar en pacientes con alto riesgo de infección por hepatitis C. Esto solamente muestra una lista muy grande de metaanálisis y estudios que miraron específicamente a los riesgos en los que se asocian con infección por hepatitis C, principalmente y mayormente los pacientes que usan drogas intravenosas y los pacientes hombres que tienen sexo con hombres, especialmente aquellos que son infectados con HIV, tienen mucho mayor riesgo de infección. Los chances de riesgo van desde el 33 de 3 hasta 33 por 100 personas por año, entonces son tasas muy altas de reinfección. Esta es una cohorte grandísima de alrededor de 6,000 personas de pacientes que se reinfectaron después de recibir terapia antiviral. Algunos de esos pacientes se perdieron, no tuvieron información, pero en general el total de los pacientes que se pudieron evaluar fueron alrededor de 4,000 personas, y lo que mostró pues obviamente son los riesgos que se vieron de pacientes que se reinfectaron. Entonces los pacientes que se reinfectaron fueron aquellos que estaban utilizando drogas intravenosas activamente. Generalmente tiende a ocurrir en pacientes jóvenes, pacientes nacidos después de 1975, en pacientes hombres básicamente, y en pacientes que abusan alcohol, obviamente que tienen algún tipo de comportamiento que puede aumentar mi chance de reinfección, como pueden ver aquí en esta lista. Cuando hablamos específicamente de pacientes hombres que tienen sexo con hombres, entonces las características de la tipo de
de actos sexuales que tienen los pacientes, que aumenta el riesgo de infección, incluyen obviamente tener sexo anal receptivo sin uso de condón, esa es fundamental y la más importante, como ven allí, compartir juguetes sexuales y obviamente el uso y también fisting sin protección. Ese tipo de comportamientos o de tipo de actividades sexuales aumenta el riesgo de reinfección o de infección por primera vez. Y otras cosas, obviamente, la presencia de enfermedades de transmisión sexual activas, con presencia de ulceraciones, sangrado, o sea, cualquier cosa que promueva sangrado, trauma durante la relación sexual, obviamente aumenta el riesgo de infección por hepatitis C. Entonces, aquí consideramos a la hepatitis C como una enfermedad de transmisión sexual y así se debe manejar y así se debe prevenir, o sea, tenemos que hacer todas las intervenciones, aconsejamiento, etcétera, para prevenirla como tal. Obviamente lo mismo, entonces una cosa importantísima y que se puede prevenir es el aconsejamiento y la ayuda de pacientes para evitar sexo anal receptivo sin uso de condones. Entonces yo trabajé en el Hospital de Veteranos de uno de los hospitales de los Estados Unidos y obviamente la prevalencia de hepatitis C en pacientes veteranos militares es mucho mayor que la población general, alrededor del 20% de los pacientes están infectados con hepatitis C. Se ponían condones en todas las clínicas, entonces el paciente llega, se lleva sus condones y así uno facilita reducir el uso o la práctica que no utiliza condón para prevenir la infección. Y entonces con ese tipo de cosas podemos reducir la infección y la reinfección por hepatitis C. Como ven aquí, en pacientes con alto riesgo la reinfección ocurre en hombres que tienen sexo con hombres hasta en el 33% de los pacientes que tienen alto riesgo, como ya les mostré, con ese tipo de actividades sexuales sin protección. Una cosa importante es el uso de drogas al tiempo que tiene relaciones sexuales sin protección o de alto riesgo. Entonces el uso de anfetaminas, desde hace mucho tiempo se sabe que el uso activo de anfetaminas mientras se tiene sexo aumenta el riesgo de infección por hepatitis C. Y aquí pueden ver también entonces en la curva. Ahora, otra cosa que pasa es que los pacientes que se reinfectan se siguen reinfectando, entonces hay infecciones subsecuentes. Entonces, este es un estudio que se hizo con MSMs o hombres que tienen sexo con hombres en Nueva York y lo que mostraron es que esos pacientes se trataban, adquirían cura y lo que veían es que la primera reinfección o la incidencia era el 4.4 por 1000 personas por año, pero la subsecuente reinfección era mucho más alta, el chance era 8.7 como lo ven allí, y el tiempo de reinfección de infección subsecuente, como ven aquí, era menor que la de reinfección. Entonces, lo que quiere decir es esto, es que estos pacientes tienen alto riesgo de infectarse y que estamos mucho mejor tratándolos que dejándolos sin tratar y incurriendo en actividades que los ponen a riesgo de infectar, de transmitir, de reinfectarse. Otra vez, lo que mostró el estudio, y esto es importante en los pacientes que usan PrEP, me imagino que aquí PrEP es se utiliza para reducir la infección por HIV, pues PrEP también ha mostrado que aumenta el riesgo de infección por hepatitis C. Entonces, este es el Amsterdam Project que mostró que en pacientes que estaban tomando PrEP para reducir la infección por HIV, mostraron una alta tasa de infección por hepatitis C. Entonces, la primera infección el riesgo era de 1.7 por 100 personas por año y el riesgo de reinfecciones o de infecciones subsecuentes era mucho más alto, 27.8 por 100 personas por año. Entonces, de los factores de riesgo que se vieron en este grupo específico, otra vez el uso de sexo anal receptivo sin condones, enfermedades sexuales anales, uso activo de drogas intravenosas y compartir parafernalia para uso de drogas. Entonces, ¿qué hace la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado y la Sociedad Americana de Infecciones? Recomienda que pues obviamente reduzcamos o ayudemos a prevenir las prácticas sexuales que aumentan el riesgo de reinfección, entonces proveyendo condones, aconsejamiento, ayuda psiquiátrica si se necesita. Sabemos que los pacientes que no tienen casa tienen un aumento de riesgo de hacer infecciones, entonces ese tipo de personas, el grupo específico de los veteranos que muchos no tienen hogar, se les busca trabajo con el propósito de reducir el riesgo de infección por hepatitis C o cualquier otro tipo de infecciones.
Tratar obviamente cualquier tipo de enfermedad sexual ulcerativa para reducir el riesgo de infección por hepatitis C, sabiendo que esta es aún una infección de transmisión sexual en este grupo de pacientes. Ahora, pacientes de alto riesgo, hombres que tienen sexo con hombres o pacientes que usan drogas intravenosas, se le tiene que hacer testing anual, y aquellos que incurren en alto riesgo, que usted los ve infectándose con sífilis y viniendo con gonorrea y todo ese tipo de cosas, probablemente necesite hacerse el test 3 o 4 veces por año para determinar si el paciente se ha reinfectado o se ha infectado con algún otro tipo de infección. Entonces, eso es una de las recomendaciones de aquí, y obviamente el aconsejamiento y la educación acerca de prácticas que reduzcan el riesgo de infección de hepatitis C. El tratamiento se recomienda pues para todos los pacientes para prevenir la transmisión y la reinfección, como ya les dije. Entonces, lo que se plantea es que debamos tratar con prioridad a aquellos pacientes que están a alto riesgo de reinfectarse y no retrasar su tratamiento porque creemos que se van a reinfectar, y esa es la barrera que le estamos poniendo. Las prácticas que utilizamos para prevenir infección por hepatitis C en pacientes que tienen sexo con hombres, la que ya les dije, las intervenciones en el uso de drogas, prevenir el uso de drogas, que visiten a los médicos frecuentemente, el aconsejamiento para el uso de prácticas seguras, etc. Este es un estudio matemático, un modelo matemático que se diseñó en Europa con pacientes que se infectan con hepatitis C. Entonces, la figurita se ve un poquito complicada, pero lo que el modelo matemático quería mirar era comparar cómo se podría reducir la prevalencia y la incidencia de hepatitis C dependiendo de cómo manejábamos la hepatitis C actualmente. Entonces, lo que trató de ver era comparar el tratamiento histórico de la enfermedad de hepatitis C, o sea, lo que hacíamos antes del 2014, a lo que hacíamos después del 2015, que estamos tratando a los pacientes con antivirales directos y que estamos en preferencia tratando a pacientes con enfermedad avanzada del hígado, a pacientes que no usan drogas, etcétera. Todo lo que estamos haciendo o lo que veníamos haciendo desde 2014, y lo compararon con la intervención de tratar a los pacientes que se infectan recientemente. Entonces, aquellos que tienen una infección de menos de un año. Entonces, el plan era tratar a todos los pacientes que se infectaron en menos de un año, tratar al 80% de ellos más al 20% de los pacientes que sabíamos que teníamos enfermedad hepática crónica. Entonces, lo que mostró este estudio, si miran en la tablita B y C, a la gráfica B y C, es que al tratar con prioridad a los pacientes, al 80% de los pacientes que se infectan en menos de un año, estábamos reduciendo la prevalencia de la enfermedad. Esa es la figurita B. Ay, se me fue. Estábamos reduciendo la prevalencia, como ven allí. Si miramos la tabla A, si seguimos con el tratamiento histórico, es decir, no darle prioridad a ese tipo de pacientes o con el tratamiento de drogas antivirales, como veníamos haciéndolo desde el 2015, entonces la prevalencia de la infección se va a subir y va a ser por encima del 20% para el 2024. Pero si en vez de eso tratamos a los pacientes con enfermedad reciente, lo que vamos a ver es una disminución de la prevalencia y de la incidencia de la enfermedad, como ven en las figuritas B y C y en las grafiquitas al final, punteaditas. Entonces, eso sugiere o es una forma de ver que tratar lo más pronto posible a pacientes con hepatitis C nos ayude probablemente a llegar a cumplir esas metas de reducción y erradicación de la infección. Esta es la tabla final que básicamente muestra que si aplicamos ese modelo de tratar al 80% de los pacientes que se infectan en menos de un año, vamos a ver que la necesidad de tratar a los pacientes va a disminuir dramáticamente, en contraste con lo que pasaría si seguimos tratando solamente pacientes con enfermedad crónica.
Bueno, ahora hablamos mucho de hombres que tienen sexo con hombres, pero la infección en pacientes con droga intravenosa pues, es altamente prevalente. Hasta el 70% de los pacientes en Estados Unidos que usan drogas intravenosas están infectados con hepatitis C. En algunos pacientes la infección puede exceder, en los primeros años de infección puede exceder la prevalencia del 40%. Entonces, en estos casos, en pacientes que usan drogas intravenosas, se recomienda otra vez tratar tan pronto como se conozca la infección. El riesgo de reinfección es mucho mayor en aquellos pacientes que tienen coinfección con HIV. Y aquí cuando miramos a los riesgos de reinfección en pacientes que usan drogas intravenosas, vemos otra vez pues, el uso activo de drogas intravenosas, obviamente, tiende a ocurrir en pacientes menores de 40 años y en pacientes que no tienen una casa, que no tienen hogar, son aquellos que tienen mayor riesgo de reinfectarse. Este estudio también muestra la importancia de manejar y prevenir el uso de drogas. Entonces, en pacientes hay que promover la rehabilitación, evitar el uso de drogas intravenosas, y para eso pues vienen muy bien los medicamentos o los opiáceos como la buprenorfina, la metadona, la naltrexona, que se utilizan en Estados Unidos para reducir el riesgo de relapso, de recurrencia en el uso de drogas. Entonces, lo que muestra este estudio es que comparó dos grupos: los grupos que no estaban usando drogas intravenosas, que no tenían uso de drogas venosas activo, con el grupo que tenía uso de drogas activo, y comparó a aquellos que estaban en terapia de sustitución por opiáceos con esos que no estaban. Y básicamente lo que mira la tablita abajo es que el riesgo de cura o la tasa de respuesta sostenida fue mucho menor en aquellos pacientes que reportaban uso activo de drogas y que no tenían terapia de sustitución por opiáceos. Y en aquellos pacientes que, a pesar de tener uso de droga activa, pero tomaban terapia de sustitución por opiáceos, buprenorfina, metadona, naltrexona, la tasa de respuesta viral sostenida fue parecida a aquellos que no reportaban uso activo de drogas. Entonces, es importante recordar eso como manejo y prevención de hepatitis C. Ahí lo ven ustedes, que era alrededor del 95% en aquellos con uso de droga activa que estaban utilizando terapia de sustitución por opiáceos. Entonces, este estudio también muestra pues, que otro estudio adicional que muestra que el uso de este tipo de medicamentos reduce la transmisión por hepatitis C, reduce la reinfección por hepatitis C, reduce también la tasa de relapso, de recurrencia en el uso de drogas intravenosas, reduce el riesgo de adquirir HIV, y aumenta el chance de que el paciente sea más adherente a la terapia contra el HIV o a las terapias contra hepatitis C o hepatitis B si así se necesita. Entonces, por eso es importante, porque ayuda a prevenir, a controlar, a manejar todo este tipo de infecciones a los que estos pacientes están a mayor riesgo. Este estudio finalmente también nos muestra que la terapia antiviral, mientras más rápido se haga, al parecer es mucho más beneficiosa que si se hace o se retrasa. Entonces, una de las cosas que la doctora explicaba, entonces, si el diagnóstico se hace y inmediatamente como se haga el diagnóstico, el paciente se trata, la tasa de respuesta sostenida viral, como muestra este estudio, es mucho mayor que si esperamos a que ese paciente haga seroconversión espontánea, retrasamos el tratamiento. Entonces, como ustedes ven aquí, a pesar de que la tasa de respuesta sostenida es baja, en el 63% de los pacientes a los que se le trató inmediatamente el diagnóstico de hepatitis C se hacía, pues era mucho mejor que el 9% de respuesta viral sostenida en pacientes que tuvieron que esperar mucho más tiempo para recibir terapia antiviral. Entonces, para reducir reinfección en pacientes que usan drogas intravenosas, pues otra vez la terapia de sustitución de opiáceos, se le tiene que hacer el screening para hepatitis C y para HIV, referir al paciente a programas de tratamiento de hepatitis C lo más pronto que se pueda, y meter al paciente también en un grupo de programa de uso de jeringas y de agujas
que también beneficia y reduce el riesgo de transmisión de la hepatitis C. Soporte social, trabajadores social para reinsertar a ese paciente a la sociedad, conseguirle casa o volverlo a la familia. Ese tipo de cosas obviamente facilitan y previenen no solamente infección, pero reinfección por hepatitis C. Esos son los medicamentos que se utilizan: metadona, buprenorfina y naltrexona. En cualquier lugar, en centros de rehabilitación se consiguen en Estados Unidos, pero también son utilizados en centros de patología y en centros de infectología. Hace parte del trabajo multidisciplinario de un paciente que tiene hepatitis C crónica. Y el paciente obviamente a riesgo, como ya les hablaba. Básicamente eso, como les decía, ese tipo de tratamientos se deben ofrecer en lugares donde los pacientes acuden frecuentemente, entonces en las clínicas de cuidado clínico de médicos primarios, en las clínicas de infecciones y en las clínicas de patología. Entonces, una vez que el paciente adquiera una respuesta viral sostenida, pues obviamente sigue nuestro trabajo de reducir el riesgo de reinfección con aconsejamiento, educación, enseñarles a los pacientes prácticas sexuales o prácticas de uso de drogas intravenosas seguras para reducir el riesgo de infección, y obviamente en aquellos pacientes que tienen enfermedad avanzada, pues referir a sus pacientes a donde un hepatólogo para que se le haga el seguimiento adecuado, manejo de la enfermedad hepática, reducir el riesgo de cáncer de hígado o detección temprana de cáncer de hígado, más que eso. Entonces termino con eso, diciendo que la reinfección el miedo a la reinfección debe minimizarse y no debe temerse si lo que estamos buscando es la eliminación. Entonces la reinfección se tiene que ver como una indicación de aumentar o de promover el tratamiento de hepatitis C, sobre todo en pacientes o en grupos de alto riesgo, para reducir la reinfección, como ya hemos visto. Entonces tratar temprano parece ser, según estos estudios recientes, favorece la reducción o reduce la chance de reinfección, y aparte de eso promueve que se caigan o que la prevalencia y la incidencia de este tipo de infección decline. Obviamente es importante la vacuna, que todavía no está disponible, pero obviamente nos ayudaría a controlar una infección que todavía vemos muy lejos de tener controlada y que es una amenaza a la salud pública en general, como ya hemos visto hoy. Este es como el mensaje final, que la infección afecta a pacientes que usan drogas intravenosas y a pacientes con HIV, que tienen sexo con hombres, y que debemos trabajar a reducir la infección para tratar activamente a los pacientes tan pronto como el diagnóstico de hepatitis C haya hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María del Pilar, por su excelente conferencia y por estos datos que nos mostraron sobre la importancia de las reinfecciones y recaídas de la hepatitis C, de cómo tamizar a los pacientes y continuar en el seguimiento una vez finalicen su terapia.